Vamos adelante con nuestro tercer encuentro ya. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Muy buenas noches, aquí desde Satipo, ya preparándonos para vivir, ya habiendo empezado a celebrar en realidad la fiesta de Santa Rosa. Vamos adelante con nuestro tercer tema de la religiosidad popular. Y hoy queremos dar un pasito más en este recorrido que venimos haciendo y ubicarnos en el desarrollo, en el crecimiento y las nuevas formas que fue tomando la comprensión de la religiosidad popular en el campo de la Iglesia Católica. Recuerdan que hicimos un recorrido muy rápido de los primeros 20 siglos de la Iglesia, por decirlo así, y llegamos hasta un poco antes del Concilio Vaticano II. Desde ahí vamos a retomar, ¿m? Desde esa etapa previa del Concilio Vaticano II, a ver cómo se comprendía, cómo se asumía y se acompañaba a la religiosidad popular en la vida de la Iglesia a nivel de documentos. Recordemos que hubo siempre una vivencia de la religiosidad popular a nivel de las comunidades que siguieron haciendo su camino, su desarrollo, manteniendo las antiguas formas y siempre emergiendo nuevas expresiones dentro de este riquísimo campo de la religiosidad popular. Desde la reflexión y acompañamiento que la Iglesia hizo de estos acontecimientos, de los siglos XIX y XX hasta el Concilio Vaticano II, se fue llevando a un momento de fuerte predominio en la visión de la Iglesia, de la liturgia oficial, quedando como muy subordinada y a veces muy descalificada oficialmente a nivel de documentos y de enseñanza lo referido a la piedad popular. Hubo un proceso interesantísimo que hizo el Papa Pío X, que logró hacer una clarificación muy precisa de la religiosidad popular. Fue un logro de este gran catequista, de este gran animador de la evangelización, el Papa Pío X, eh, que aportó en la práctica o sea, mayor claridad conceptual, pero paralelamente una mayor desvalorización de las expresiones culturales del pueblo, habiendo situaciones de crítica, dejando de lado logros de etapas anteriores de la Iglesia. O sea, puede haber mucha luminosidad intelectual en la explicación, lo cual no redundó paralelamente en una mejor comprensión del fenómeno de la religiosidad popular en la vida de la Iglesia. En los documentos está claro, pero en la práctica la vida va por otro lado. Ya cercano al Concilio Vaticano II, el Papa Pío XII elaboró un documento, una encíclica, Mediator Dei, que es como una recuperación de esta descalificación que había experimentado la religiosidad popular, aportando elementos para volver a rescatar estas expresiones de los ejercicios de piedad más ligados a la experiencia del pueblo, que fue logrando que se llegue al Concilio Vaticano II con un clima todavía no de tanta buena comprensión de la religiosidad popular, pero mucho más matizado que lo que se había visto en el siglo y medio anterior. Quiere decir que el Concilio Vaticano II, con los grandes avances que ahora veremos que aportó, tuvo ya algunos precedentes, que los que impulsaron el Concilio Vaticano, entre ellos el Papa Pío XII, ya tenía esta mirada, esta comprensión de una iglesia que tiene que saberse y reconocerse diversa a lo que oficialmente venía presentando.
En el Concilio Vaticano II, ahí hay un documento fundamental para eh, lo que es la, el recupero de la religiosidad popular. El documento sobre la liturgia del Vaticano II se llama Sacrosanctum Concilium, ¿m? Que busca establecer una relación más armónica, más respetuosa entre liturgia y religiosidad popular, aunque oficialmente este campo queda como un poquito subordinado, más rescatado, pero siempre subordinado a la máxima valoración que se tiene de la liturgia de la Iglesia. Y lo que el Sacrosanto Concilium propone en esta nueva relación, en esta nueva comprensión, es que no se debe presentar ambas dimensiones como en oposición, antagónicas, sino subordinadas, relacionadas, implicadas mutuamente. Tampoco se trata de equipararlas, decir que es lo mismo o que una puede sustituir a la otra, sino que se las reconoce en su diferencia, se las valora en su originalidad y se las propone en su complementariedad. Diferencia, particularidad y complementariedad son tres elementos que la Constitución sinodal Sacrosantum Concilium eh, nos propone, ¿no? La importancia fundamental de la liturgia y la búsqueda de expresiones más auténticas no debe llevar a descuidar la realidad de la piedad sencilla del pueblo, y menos aún a despreciarla o a considerarla superflua, incluso nociva para la vida cultural de la Iglesia, excesos en los que se había caído con anterioridad. Se deben rescatar y se deben armonizar, como se indica en la Constitución litúrgica, con estas palabras. Es preciso que estos mismos ejercicios de piedad popular se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia. En cierto modo, deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia por naturaleza está muy por encima de ellos, ¿no? Una vez más, se destaca el valor fundamental y excelente de la liturgia, rescatándose y ordenándose en la religiosidad popular para que haya no oposición, sino acercamiento y diálogo. Y lo que aquí sugiere, por ejemplo, ¿eh? es que se tengan en cuenta los tiempos litúrgicos en este afán, en esta búsqueda pastoral que todos tuvimos o tenemos. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo evangelizar el mundo de de la devoción del Señor de los Milagros, tan difundida, tan metida en la fe de nuestro pueblo sencillo. Algunos han implementado, y creo que con buen resultado, según nos han comentado, que sin dejar, por supuesto, de darle la máxima importancia al Señor de los Milagros en el mes de octubre, como es propio, muchos han intentado, por ejemplo, en la Semana Santa, ¿eh? En las procesiones, en los Vía Crucis, hacer ese recorrido con la imagen del Señor de los Milagros. Y en ese caso habría como una cercanía, ¿no? Una sincronía, por decirlo así. No forzada, sino sencilla, natural, aproximada de la devoción de la cruz, el Señor de los Milagros, dentro de la semana del tiempo litúrgico en que se celebra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ese caso, esta expresión cultual ¿eh? del Viernes Santo, por ejemplo, acompañada o acercada en diálogo con esta otra expresión de la religiosidad popular,
que celebramos en octubre, pero que a algunos les pareció bien acercarla también a los fieles en el mes en el mes de la Semana Santa, ¿no? Generalmente es el mes de abril de cada año. Entonces, ese es como un intento, ¿no? De poner en diálogo ambas dimensiones. En síntesis, la liturgia y la piedad popular son dos expresiones cultuales. Las dos llevan a Dios, que se deben poner en mutua relación y una fecunda relación. En cualquier caso, la liturgia deberá constituir el punto de referencia para encauzar con lucidez y prudencia los anhelos de oración y de vida carismática que aparecen en la piedad popular. Por su parte, la piedad popular, con sus valores simbólicos y expresivos, podrán aportar a la liturgia algunas referencias para una verdadera inculturación y estímulos para un dinamismo creador y eficaz. Esa postura es la más equilibrada y creo que la más justa, porque se reconoce el valor de cada una, se destaca ese valor fundamental, excelente de la liturgia, y dice, ya siendo bella y ya siendo expresión cultural del misterio de nuestra fe, la religiosidad popular la puede hacer aún todavía más bella, más cercana, a través de sus símbolos, de sus expresiones. Para profundizar en el valor de la piedad popular, ya dando algunos otros pasos a partir de lo que fue el gran impulso del Concilio Vaticano II, veremos cómo en el periodo que sigue al concilio se van dando nuevos pasos, nuevos avances. Es necesario reconocer, y creo que será parte de nuestro esfuerzo, ver cómo alguna asamblea episcopal, por ejemplo, dio puntos de avance, y bueno, después, años después, en una nueva etapa, como que hubo pequeños retrocesos, ¿no? De todas maneras, ya hemos visto desde el principio que nunca el proceso es lineal, como que se crece, se crece, se crece, se avanza, se avanza, se avanza. A veces hay retrocesos, hay confusiones, hay replanteos, hay vueltas atrás, pero siempre se da la posibilidad de un recupero y de un relanzar. ¿Mm? Esta, esta temática tan apasionante, de verdad apasionante en la vida de la Iglesia. Muy bien, después del Concilio Vaticano II, que sabemos que terminó en 1965, el primer encuentro importante de América Latina fue la Conferencia Episcopal de Medellín, la segunda, ¿no? En 1968. Todavía estaba muy cercano el impulso del Concilio Vaticano II de estar marcada por esta fuerte impronta del Vaticano II. Medellín deja como una sensación de un pequeño retroceso, generándose una mirada un poco sospechosa, negativa de la religiosidad popular. Pero a nivel de declaración, el documento parece indicar ese retroceso, pero a nivel de declaración se afirma que la Iglesia acepta con gozo y respeto, purifica e incorpora este camino de fe de los diversos elementos religiosos y humanos que se encuentran ocultos en esta religiosidad como semillas del verbo y que constituyen o pueden constituir una preparación evangélica. Eso es un logro a nivel de declaración, o sea, está la religiosidad popular impregnada de estas semillas del verbo, ¿eh? En esa fe sencilla que vive nuestro pueblo y que va siendo así como valorada y tenida en cuenta desde estas comprensiones reflexivas, teóricas, ¿no?
Medellín planteó el tema de la cultura. Comienza a aparecer un nuevo elemento que hasta ahora no habíamos considerado, ¿sí? Porque como la liturgia es una expresión cultural, la religiosidad popular una expresión cultural, pero lo popular forma parte del caminar de un pueblo con sus culturas. Entonces Medellín comienza a plantear que la cultura debe ser leída desde la experiencia latinoamericana y no solo a través del código clásico occidental. Se está diciendo, América Latina tiene su peculiaridad, su originalidad, no solamente en la forma que adquieren sus devociones, su expresión popular, sino en su autocomprensión, en su cosmovisión, en su modo de ver a Dios, al hombre y la realidad. Así, la cultura o la religiosidad popular se convierte en un campo propicio para la evangelización. Medellín, incipiente todavía en esta temática, no realiza grandes aportes ni grandes descubrimientos, pero como que deja abierta la puerta para un posterior desarrollo sobre la inculturación, el anuncio del Evangelio desde las culturas, teniendo en cuenta la realidad de los pueblos y poniendo la evangelización como un elemento que integra, asume todos estos aspectos. Si no queda implicado en todo este proceso el pueblo sencillo, se vuelve una fe sectaria, una fe de pequeños grupos, una fe que no tiene contacto con la realidad. Posteriormente, a Medellín, en la década de los años 70, pero inspirada por la mirada de la Segunda Conferencia Episcopal, comenzó un abundante trabajo de reflexiones sobre la religiosidad popular en el continente. De verdad que fue un gran impulso. Todavía se pueden rastrear los grandes ensayos, las grandes búsquedas y las muchas experiencias. Conocemos, en particular hemos leído durante algún tiempo cómo se trabajó esta temática de la religiosidad popular en la selva. En la selva peruana en particular, otros lo habrán hecho en su país, pero la selva amazónica peruana tiene hermosos trabajos en esta década de los 70, 80, hasta mitad de los 90, más o menos, de grandes trabajos, de grandes esfuerzos, de comprender la fe de nuestro pueblo desde el camino de la religiosidad de los pueblos, la más sencilla, y con un análisis profundo de la cultura y de los modos en que expresa nuestra gente su camino de fe. Así termina dándose una mirada más positiva sobre todo el fenómeno. Y esto preparó el camino de la tercera conferencia episcopal que se dio en Puebla. En síntesis, si miramos Medellín, pareciera comenzar con una mirada un poco sospechosa sobre la religiosidad popular. Después el desarrollo y el mismo contenido de sus declaraciones como que la va reubicando, ¿sí? Y termina abriéndola a un mundo nuevo de grandes desarrollos que motivó grandes investigaciones, grandes trabajos, donde la cultura, los modos particulares que tiene cada pueblo. Entonces, si bien hablamos de una América Latina como una unidad, también pues hay sus grandes diferencias, ¿no? Y bueno, es muy interesante, si pudiéramos detenernos en particular, en nuestro tema ahora, pero ver la religiosidad de nuestros pueblos amazónicos. Un tema amplio, apasionante y bueno, muy desafiante, que tendríamos que tomar muy en serio en otros cursos, claro, no aquí, que tiene que ver con esto que tanto se insiste, que a veces solamente es un eslogan, esto de crear una iglesia con rostro amazónico. No es el rostro que nosotros queremos que tenga, es el rostro que realmente tiene. Y para eso tenemos que acercarnos con respeto, con buenos conocimientos, buenas
una buena perspectiva, una adecuada ubicación para percibir el rostro amazónico de la iglesia latinoamericana, amazónica en particular, y que tiene que ver con todo esto que fíjense cuántos años de desarrollo va teniendo en la vida de la iglesia. Llega la tercera conferencia episcopal realizada en Puebla, en México. El documento de Puebla comienza afirmando los valores positivos de la piedad popular, que contiene, destacando la conciencia de Dios, trinitario, el amor a María, a los santos, la conciencia de la dignidad de las personas y la fraternidad, la conciencia del pecado y su expiación, como la capacidad de expresar la fe en un lenguaje total, integrador, etc. Son algunas de las cuestiones que destacan, ¿eh?, como logros de la religiosidad popular de nuestros pueblos. Señala también algunos aspectos negativos, lógicamente, cita aquellos elementos ancestrales, no totalmente integrados, iluminados por los elementos de la fe, que nos vincula con un mundo más de supersticiones, de magias, de fatalismo, de idolatrías, y otros como ignorancia, deformación de la catequesis, de la reducción de la fe, una mera experiencia contractual, constituyendo a veces verdaderos obstáculos para la evangelización. Tiene enormes riquezas y tiene también sus grandes debilidades. Puebla es el momento en que la iglesia latinoamericana descubre, ante todo, el valor que tiene la religiosidad o piedad popular en el desarrollo de la vida de la fe de un pueblo. No es una cuestión alienante, no nos saca de la realidad, sino que por el contrario, lo hace activo en el proceso de la evangelización y la conciencia de la responsabilidad social. Es muy interesante, esta situación, porque la religiosidad popular no nos lleva a situarnos como en otra dimensión lejana a la realidad social, al contrario, es un condimento fundamental, es un elemento básico de la vida de nuestros pueblos. En los elementos fundamentales propios de la piedad popular hay toda una posibilidad de desarrollo y participación en la construcción de su historia, de los pueblos y de las personas. No es algo que queda solamente en el ámbito religioso, sino que toca e impregna toda la vida, toda la cultura, todo el ser de un pueblo, de una nación. La opción preferencial por los pobres, por ejemplo, de la cual habla enfáticamente, ¿eh?, el documento de Puebla, ya estaba presente el tema en Medellín, pero aquí tiene mucho más desarrollo y como que dice, toda la iglesia de América Latina, toda la iglesia tiene que entrar por este camino. No es algo ideológico, sino algo que tiene que ver con lo que el pueblo ya vive. El pueblo es pobre y vive desde su pobreza la fe. Así Puebla hace que entre en el corazón de la iglesia la identidad de los humildes y sencillos. Queremos ser pobres como ellos. Hacer la opción preferencial no es optar por ellos para que dejen de ser pobres, sino hacernos iglesia pobre, ligada al Señor y abierta en nuevas fraternidades, con nueva identidad cultural, con nuevos rasgos en un modo de vida cristiana que la hace propia de nuestro continente. En el 92, por motivo de los 500 años de la evangelización, se realizó la cuarta asamblea en Santo Domingo. Se realizó, bueno, con algunos frutos, pero muy enmarcada en el camino de la celebración de los 500 años de la evangelización. Y ahí
eh, fueron influyendo muchos aspectos que distintos sectores de la iglesia. Sabemos que la mirada de la iglesia y la comprensión y la reflexión de la iglesia no va todo por el mismo lado, ¿no? Bueno, aquí se dio, en cuanto al sentido de la iglesia y la mirada de los 500 años, muchas diferencias que fueron marcando todos los documentos, todas las miradas del Santo Domingo, y en particular este tema, donde tuvo realmente muy poco realce, muy poco desarrollo, ¿eh? La religiosidad popular en Medellín. Nos vamos a encontrar con un breve documento donde el énfasis, lo más destacado, fue enfocado en la necesidad de evangelizar las culturas. ¿Sí? De alguna manera ya asume lo que venía tratándose desde Medellín, que tuvo ese desarrollo en Puebla, y aquí lo vuelve a reproponer, mostrando la necesidad de profundizar en el proceso de inculturación del Evangelio en la realidad de la piedad popular. Si la piedad popular tiene que ser transformada, enriquecida, no transformada, sino potenciada y vivenciada, tiene que ser desde la luz del Evangelio, no desde posturas ideológicas o prácticas doctrinales, o de rúbricas simplemente, de prácticas externas. El Evangelio sí tiene la capacidad de transformar el corazón del hombre y el corazón de todas las expresiones que el hombre religioso pueda tener. Este término de inculturación del Evangelio, evangelización inculturada, aparece por primera vez en la catequesis Tradende, un poco antes de Juan Pablo II. Se valora la piedad popular como una expresión privilegiada de la inculturación de la fe. ¿Mm? Recién ahí el Papa dice que la religiosidad popular es una expresión muy clara de esa inculturación de la fe. En ese camino, en ese proceso, se va dando esta mayor acogida, de mayor encuentro, esta mayor participación del Evangelio en todas las culturas, en todo el continente americano, aunque también reconoce Santo Domingo la necesidad de purificación de muchas de sus expresiones. O sea, son auténticas formas de encuentro con Dios, siempre sujetas a purificación, porque es una realidad propia de los hombres, de las culturas. Así como los hombres podemos tener, las personas podemos tener grandes momentos, luminosos momentos de encuentro con Dios, pero también tenemos que estar siempre en un proceso de purificación y transformación. ¿Por qué no una expresión religiosa, actual, como las expresiones de la religiosidad popular? En los documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas, podemos notar un proceso creciente de mirada positiva y acogida de la piedad popular. ¿Mm? Si partimos desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, es como que siempre estuviese como mejor valorada, más aceptada, y tal vez, eso es para verificar si en todos lados más acompañada, más acercada al Evangelio, más enriquecida por la evangelización incultural. Pero es necesario que este proceso no solamente quede sea una cuestión de documentos, porque los documentos indican esa mayor valoración, pues en la práctica sabemos que en la realidad vienen varios pasos detrás de una buena declaración o de una buena propuesta reflexiva. Entonces, en el trabajo pastoral no siempre se fueron dando con la misma prontitud estos pasos de crecimiento. Pero bueno, este es el camino que tenemos que seguir andando. Que en la misión evangelizadora de la Iglesia estos logros se vayan plasmando y vayamos teniendo una más serena y más profunda comprensión y vivencia de lo que es el fenómeno de la religiosidad popular en la vida de la Iglesia. Y llegamos finalmente
al que a nuestro entender, bueno, no a nuestro como principiantes en estos temas, sino a nivel de los grandes pensadores, de los grandes responsables de la Iglesia en América Latina y ahora también del mundo, la Iglesia general, el gran desarrollo que tuvo la piedad popular en Aparecida, que es el documento de referencia, ¿eh? Para vislumbrar el momento presente y futuro, porque fue tan fuerte su influencia que, además de reflejar un momento, abrió y nos mantiene abiertos a la expectativa de nuevos logros, nuevos alcances, ¿eh? Y ya no solamente verificados en los límites de nuestro continente, sino por la presencia del Papa Francisco, pues difundidos y compartidos, gracias a Dios, con con otras realidades de la Iglesia del mundo. El documento conclusivo de Aparecida está marcado por la experiencia del discípulo. Acá aparece un nuevo elemento, la relación entre el hombre y Dios es la de discípulo, en principio. Después descubrirá que también está llamado a ser misionero, discípulo y misionero. En verdad, inseparablemente unidos, pero lo que primero emerge es esta actitud discipular. Sobre esta clave se construye toda la dinámica del documento. De allí que el proceso del itinerario formativo del discípulo sea como el corazón del documento, pero sin la presencia de discípulos misioneros no habría una auténtica evangelización del continente. El discípulo es el que mira con los criterios del Padre, juzga a la luz del Evangelio del Hijo y actúa con la fuerza del Espíritu Santo. Es una hermosa descripción, ¿verdad? Completa, ¿eh? Rica, inabarcable de lo que es el discípulo. Qué bueno que podamos retener esta expresión, ¿no? Nosotros solemos decir que somos fieles, que somos miembros, que somos parte, que somos integrantes. La categoría fundamental que nos propone Aparecida es que todos somos discípulos. Discípulos. ¿Quién es el discípulo? Esta puede ser muy bien una pregunta así como para que veamos cómo hemos comprendido, ¿no? La riqueza, la originalidad de de cada uno de los documentos de las conferencias episcopales. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo fuerte? ¿Eh? Que destaca Aparecida. Esta dimensión discipular misionera, discípulo misionero. Ese es uno de los ejes, ¿no? Y el discípulo es el que mira con los criterios del Padre, juzga a la luz del Evangelio del Hijo y actúa con fuerza del Espíritu. Otro de los aspectos de gran novedad en la reflexión teológica pastoral de Aparecida ha sido la piedad popular, entregándole como una carta de identidad, un nuevo documento, una nueva acreditación. La hace ciudadana de la Iglesia, la incorpora de una manera admirable en la comunidad eclesial, descubriéndola, no ahora, sino asumiendo los descubrimientos que se han venido dando a lo largo del tiempo, no como un pariente lejano, sospechado por sus defectos, sino ante todo en la belleza de su identidad humana y cristiana. Esta renovada mirada sobre la universidad popular ilumina mucho para el camino del servicio y del acompañamiento del fervor mismo de nuestros pueblos. El hecho que la conferencia episcopal de Aparecida
se desarrollaron en un santuario mariano lleno de las expresiones sencillas de la religiosidad popular del pueblo del centro del Brasil, Aparecida, pone en el centro esta cuestión de que estamos en un clima de experiencia nueva. El pueblo enseñando a la iglesia a ser discípulos y misioneros con todos los que formamos parte de la iglesia. Ese clima que se vivió en la asamblea mm, inserta, no al margen, no en un salón aislado de la expresión popular, en conjunto, en medio del pueblo, marcó fuertemente el espíritu y las conclusiones a las que llegó esta quinta asamblea episcopal, la última hasta ahora. En el discurso inaugural del Santo Padre, Benedicto, marcó la mirada de reflexión hacia la piedad popular, considerándola como una rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos, formando el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina. Miren, que esta expresión salga de un Joseph Ratzinger, un teólogo alemán, de altísima calidad intelectual, teólogo excelente, que pueda decir, habiendo experimentado esto de la religiosidad popular, es como la definitiva valoración de esta realidad en la vida de la iglesia. Esto resulta significativo, pues existe una valoración positiva y una invitación a considerarla como una riqueza poco utilizada por la estructura pastoral de la iglesia. Se produce un desarrollo significativo de la comprensión de la piedad popular. Esta no es solo un lugar para evangelizar al pueblo, sino que es ella misma, es agente evangelizador para la vida de la iglesia. Es una hermosa oportunidad para evangelizar al pueblo, pero siendo ella misma un camino de evangelización. Finalmente, podemos preguntarnos sobre esta riqueza que nos presenta Aparecida. ¿Dónde está el punto de comprensión para esta mirada renovada y que profundiza el camino recorrido? Hay dos claves que tenemos que mirar, comprender y tener siempre presente. Son dos elementos fundamentales. En Aparecida, el proceso de ver, juzgar y actuar sobre la piedad popular parte desde el principio de la encarnación. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para nuestros pueblos. Pero esto no puede ocurrir sin su entrada en la profundidad de la realidad que vive la persona y la comunidad en el continente. El ver y la palabra de Dios deben entrar en el corazón mismo de la identidad personal y comunitaria. Si se logra en Aparecida este rescate de la enorme riqueza que contiene la religiosidad popular, es porque se la debe enmarcar dentro de una nueva expresión de este camino de encarnación de Dios en la historia. Este camino de Dios de hacerse uno en medio de nosotros. Este venir a habitar el mundo de los hombres ha hecho que toda la realidad quede impregnada de su presencia. Por eso, nada de lo humano, nada, debe ser de lo más profundamente humano, debe ser desechado, descartado, sospechado, sino que está inmerso en este dinamismo
de vida que Dios ha acercado a los hombres cuando envió a su Hijo Jesucristo a habitar nuestros caminos. Dios se hizo pueblo, ¿verdad? Dios se hizo popular, Dios se hizo parte de una cultura, de una comunidad pobre, aislada, marginal, sospechada, desconocida, menospreciada, una comunidad de los pobres más pobres de Israel. De ese mundo era Jesús. Bueno, todo el contexto de su llegada al mundo, ¿no? De su kenosis, de su anodamiento, de su abajamiento, de su indecible humildad. Pues por eso la religiosidad popular, lo que nace de esa experiencia sencilla y profunda del pueblo, está íntimamente ligado con este proceso de la encarnación. Y el segundo aspecto es que el Espíritu de Dios es el que anima y fortalece la alegría del Evangelio y el encuentro con Jesucristo que se produce en el gozo de vivir la fe en una expresión legítima. Aquí se encuentra la verdad de Dios, así es Dios, aquí está Dios presente en medio de nosotros, con la realidad del hombre. Este encuentro es fundamental y en este encuentro ocurre la vida nueva en Cristo. Solo aquí hay vida plena para la persona. Esta obra del Espíritu, que es la que produce este encuentro, del Dios que ha querido venir a estar entre los hombres, y de esta apertura del hombre a Dios, para que encontrándose la persona quede transformada por la presencia del Altísimo y el Altísimo quede transformado por la presencia más plena del hombre dentro de sí. Dios es más Dios porque se hace más humano y el hombre desde su humanidad se hace más divino, más cercano, más lleno de Dios. Este es el mensaje central, el contenido fundamental de por qué la religiosidad popular ha de ser tenida en cuenta. Por este proceso que Dios ha querido de hacerse hombre primero, de hacerse pobre después y de hacerse parte de un pueblo, de una cultura que comenzó a vivir sus expresiones religiosas o siguió viviendo las tradiciones que ya tenía, que fue aprendiendo la novedad que traía Jesús y que fue trayendo a los hombres esta buena noticia que hoy nosotros agradecidamente recibimos y celebramos. Muy bien, entramos al final en este como mojarnos un poquito en estas cosas de la teología, pero nuestra pretensión era ver un poco el recorrido de esta temática de la religiosidad popular en los documentos de las distintas conferencias episcopales de América Latina. Bueno, y el trabajo final, el trabajo para esta semana, como es como un entretenimiento, ¿no? Pueden remirar las diapositivas, lo que fuimos compartiendo, y rescatar de cada una de las conferencias tres, tres aspectos o aportes principales de Medellín. Leemos el texto, breve, rescatamos tres. Vino Puebla 10 años después, rescatamos tres. Viene Santo Domingo en el 92 y después pasaron varios más años hasta que llegó Aparecida, donde rescatamos tres aspectos así de lo que ahí se dice como más destacados y finalmente van a ver en el texto que hay dos fundamentos teológicos que marcan el progreso de todo el documento y en particular la dimensión de la piedad
o religiosidad popular. Hay dos elementos teológicos fácilmente descritos y mostrados que tenemos que rescatar y ponerlo así. No hay ningún esfuerzo de crear, de, de tener que armar una expresión que nunca nadie dijo, sino que se trata de saber leer, sintetizar y quedarnos con los más importantes, como los elementos que contiene cada una de las conferencias y también esta doble perspectiva teológica que nos encontramos en el final del documento de Aparecida. Muy bien, eso es todo lo que teníamos para compartir hoy, en esta víspera de Santa Rosa de Lima, y si lo estamos haciendo en estas calurosas horas de la siesta, con la ayuda de Tamara es porque de inmediato me iré a celebrar dos comunidades en las vísperas de Santa Rosita, porque mañana las 24 horas del día no alcanzarán para celebrar en tantos lugares. Entonces, hay que empezar hoy. ¿Mm? Ha sido realmente muy lindo el camino de preparación. Aquí lo hemos tomado así, con ese cariño, esa cercanía, a partir de lo que nuestra gente habitualmente hacía y que vamos a seguir haciendo, y enriqueciéndola, acompañándola, inspirándola en otros aspectos que por ahí, bueno, porque no había tanta dedicación, tanta cercanía, tanto tiempo o imaginación, pues se hacía lo que siempre se hacía. Y en este campo de evangelizar la cultura, inculturar el evangelio, enriquecer la expresión natural de la religiosidad popular, se necesita también un poco de imaginación, de creatividad, de búsquedas, de nuevos intentos. Así que en eso estamos y con la seguridad de que cuando se encuentren con este documento se van a dejar inspirar por el Señor. Miren, no es solamente un contenido, no es solamente una formulación de unas cuantas páginas, a veces muy pocas páginas. Eso es solamente una motivación. Lo que realmente nos va a hacer bien es que nos dejemos inspirar por el espíritu que recorre todo este itinerario y esta propuesta para que, bueno, como catequistas, como misioneros, como evangelizadores, podamos ser testigos de un Dios vivo, de un Dios presente en medio de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Les dejo con el cariño de siempre, con la bendición de nuestro Dios, que tengan una muy bonita vivencia de esta fiesta de Santa Rosa. Que no sea un año más y que no los centremos en si habrá o no habrá tormenta y si habrá o no eh, que lamentar daños. Eso no tiene que ver con una cierta comprensión del fenómeno religioso, pero lo más importante es que con Santa Rosita nos dediquemos a ser discípulos y misioneros. Qué lindo poder decir, quiero ir a Santa Rosita, pero es una buena discípula y sigue siendo una gran misionera. Pues que también ese sea nuestro camino. Les deseo con la alegría de Dios, paz y bien y su bendición. Que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Paz y bien.